y en esta primera expedición viene Fray Vicente Valverde, el primero dominico, ¿no? Posteriormente se hace la repartición de la zona de Cusco entre pizarristas y almagristas, ¿no? Que son los tres socios de la conquista, incluido el padre Hernando de Lupi. ¿Qué sucede? Que a Juan Pizarro le toca esta parte, el Coricancha. Y Juan Pizarro, en un enfrentamiento que tiene con Manco Inca, cae pues herido de muerte, ¿no? Y antes de morir decide donar, Juan Pizarro, a quien le tocó este sector, decide donar todo este sector a los dominicos. De ahí que los dominicos encima del Coricancha construyen su congregación dominica. Primeramente, ¿qué quiere decir Coricancha? Cori quiere decir oro y cancha quiere decir brillante, traduciéndose como el templo del oro resplandeciente, debido a una particularidad que a partir de la mancha que nosotros vemos, que bordea la parte central hacia arriba, estaban revestidas con láminas de oro y plata. En estos momentos nosotros nos encontramos en el templo de la luna. El cronista el Inca Garcilaso de la Vega nos dice que había una representación de la luna en plata en este lugar, y que solamente la momia de Mama Ocllo, la esposa de Manco Cápac, podía ver de frente a esta representación. Todas las collas, Coya era la esposa del Inca, de cada emperador, todas las collas por orden de antigüedad estaban apostadas en este templo. En las hornacinas de tipo trapezoidal, conocidos con el nombre de pinchos o ventanas, posiblemente se hayan colocado las ofrendas, son las coronas a las cuales les administra, ¿no? Y también tenía otra finalidad, la de aligerar el peso de las piedras en la parte alta. Acá nosotros vemos que la parte septentrional del templo ha sido demolida para aperturar un acceso de entrada. Fíjense este grado interno de concatenación de rocas. Acá se nota, ¿no? En el corte que se hace, perfectamente realizado. Hemos tenido la oportunidad, aunque el tiempo no nos alcanza en Ollantaytambo, de ver piezas sueltas con altos y bajos relieves. Ese era el tipo de sistema de concatenación interna. O sea, que no se movían los Exactamente, exactamente. ¿Y otras piezas? Sí, pasemos por este lado. Eso. La otra particularidad es que Coricancha también se traduce como el templo del oro resplandeciente debido a que nosotros observamos un jardín. Un jardín que en este momento no nos causaría ningún tipo de asombro, pero en la época inca toda la flora y la fauna que bordeaba este jardín era íntegramente hecha en oro, plata, piedras preciosas, conchas de espóndilos, turquesas, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que se llamaba Coricancha, que quiere decir templo del oro resplandeciente, ¿no? Que fue íntegramente saqueado ya por los españoles. Eso así era. ¿Por qué fascinó este templo dominico? Está precioso. No quiero. No, mejor allá dentro del templo. ¿Estás afuera? Ya. ¿Tú eres la que me está guiando? Mira la inclinación. Sí. Para construir el altar principal de los dominicos. Hacia adelante está el altar principal del templo dominico. Hacia la parte baja están las catacumbas donde está sepultado Juan Pizarro, que es el que en la repartición obtiene esta Real Casa del Sol del Coricancha. Acá vemos posiblemente el altar principal, donde el Inca Garcilaso de la Vega nos cuenta que había una representación del sol hecho en oro de 3 metros de diámetro, con incrustaciones de piedras preciosas. Es Mancio Sierra de Leguízamo quien se apodera de este sol, ¿no? Y esa misma noche lo apuesta con otro español. El otro le gana, y el que gana el oro no esperó a que amaneciera y lo funde. De ahí que tenemos el dicho piedras preciosas. Las piedras preciosas.
los costados vemos estas piedras clavo que habían servido como soporte para sostener este disco de oro, ¿no? Vemos también una serie de protuberancias, ¿no?, que servían también como observatorio astronómico. Según el arqueólogo Oscar Corbinson, que hasta el año pasado estuvo haciendo estudios acá, ¿no?, él dice que en la época inca, exactamente como Francisco nos explicó en Ollantaytambo, los fenómenos solsticiales y equinocciales se manifestaban en estas protuberancias o nomones. Cuando él se opone a la construcción del Hotel Libertador Marriott, alguien manda a golpearlo, ¿no?, y le amenazan de muerte a este arqueólogo Oscar Corbinson, que actualmente se encuentra en la zona de Bolivia, haciendo estudios en el templo de Calasasaya, en Tiahuanaco. Le hicieron el hotel, por supuesto, sí, y este verde. Que el arqueólogo Oscar Corbinson nos dice que acá había una pequeña ventana desde la cual perfectamente entraban los primeros rayos de sol, que de alguna manera también se sabía las épocas solsticiales y las épocas equinocciales. Así este lado nosotros podemos ver un revestimiento hecho con yeso. Al no poder destruir completamente cada recinto los dominicos, utilizan estos recintos para las celdas de los religiosos. Entonces empiezan de alguna manera a tapar este tipo de arquitectura con este revestimiento y con una pintura mural al fresco, y lo utilizan como celdas. De tal manera que nosotros vemos esta fragmentación que se da en las portadas, no solamente para poner las cuerdas, no para poner las cuerdas. No pasa.
Ay, ya cerraron. Gracias. Soy del INCA.
Se nota el clima frío.
de linaza? limón. Todos, sí, todos están ahí. ¿Pero qué es No, no le linaza? he puesto a mí de... Ahora uno de estos. ¿Mami? Estamos aquí en, ¿tú sabes qué calle? No, ya. Puente Rosario. Puente Rosario y Maquine. Chaca o Chaca. Pues algo así. Y estamos comiéndonos unos anticuchitos. Bueno, yo no. Todos los muchachos están comiendo unos anticuchitos. A ver, sonrían, sonrían. Ya sale. Los niños pueden estar en el centro, ¿eh? Los niños pueden estar en el centro. Ahí póngase el primo, prima mujer ahí. Derechos a la izquierda. Ese avance un poquito allá por la ruta. Derechos a la izquierda. No se preocupen de ensuciarse los pies, porque es la tierra madre. No tengan miedo a la tierra madre. Antes más bien ella les va a alimentar a ustedes. Realicemos una cadena de paz por el mundo. Dijo el Maestro Jesús, yo volveré cuando la luz se haga. Donde quiera que reunáis dos o más en mi nombre, ahí estaré con vosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. Venga a nosotros. Hágase Señor de tu voluntad. Bendito eres y buen Dios, te alabado sea. Tu presencia sea reconocida por todos los hombres en el cielo. Que la paz descienda sobre toda la tierra. Paz a todos los seres humanos. Tenía siempre esta concepción de llamarle Torreón de forma circular. El nombre Muyucmarca quiere decir lugar redondo, ¿no? Lugar redondo. El arqueólogo Luis Enrique Torts ha realizado una serie de estudios, no necesariamente arqueológicos. Él estaba realizando estudios en los archivos ubicados en el Palacio de Justicia del Cusco. Archivos antiquísimos que datan del 1537. Dentro de estos archivos encuentra un folio que hablaba de un litigio que se da entre dominicos y gente que vivía en los solares de San Agustín. San Agustín es una callecita donde vimos un hotel de puertas de color azul encendido, ¿no? Es esa calle donde llegaron los primeros españoles y ahí toman posesión de estos lugares y construyen sus primeras casas o solares, ¿no? Entonces, lógicamente, ellos dentro de estas casas tenían algunas fuentes de agua y el agua llegaba algunos días a estos solares y el resto de los días llegaba a los conventos dominicos. Entonces, este litigio surge a raíz de este problema del agua. Los que vivían en los solares pensaban que los dominicos de alguna manera cortaban el agua, ¿no?
Y los dominicos pensaban que de los solares cortaban el agua, viceversa, ¿no? La cosa era viceversa. A raíz de esto nace un litigio. Van ante la justicia y bueno, entran en un juicio. Pasado 2 años de este juicio, para que termine de una vez por todas este litigio, mandan a traer a un quipucamayo de 85 años para que rinda su testimonio, porque ellos decían de dónde viene el agua, no sabían de dónde bajaba el agua al Coricancha, ni mucho menos a los solares de estas casas. Viene este quipucamayo, le toman, ¿no? Le toman la declaratoria respectiva y él manifiesta lo siguiente: en lo alto de Sacsayhuamán, dice, existía un depósito de agua de forma redonda, lógicamente que todo lo habla en quechua, ¿no? De forma redonda, que muchos le llaman reloj solar y otros le conocen como torreón, pero no fue torreón ni reloj solar, fue un reservorio de agua que tuvo una finalidad, sirvió como un espejo constelado. Él dice así, ¿no? Todos estos recintos que vemos de forma cuadrada, rectangular algunos, se llenaba con las aguas de la época de lluvias. Esta forma del Muyucmarca no tenía esta profundidad, era mucho más alto. Y a esa altura subían los sumos sacerdotes, el Huillajumo, el Carpuntay, los Camascas. Subían hasta la parte alta y ahí, en ese gran depósito de agua, observaban las Pléyades y las constelaciones. Eso es lo que Luis Enrique Tor plasma en este libro titulado Espejo de Constelaciones, ¿no? Y que este agua que se reservaba en esta zona, que se copiaba en esta zona, salía por unos conductos y llegaba hacia los solares y también al Coricancha, porque era una real casa del sol. Y este agua que venía del cielo de alguna manera para ellos tenía un grado determinado de importancia. Entonces ahí termina el litigio. De ahí se explicaban de por qué en ciertas épocas bajaba el agua y en otras épocas no. Porque este era el reservorio, el pozo de captación, ¿no? Que lógicamente solo se llenaba en época de lluvia. Después, posteriormente, ya toda esta zona es depredada y este recinto, conocido con el nombre de Muyucmarca, es completamente depredado y se utiliza toda la zona de Sacsayhuamán como cantera para la construcción de los templos católicos cristianos y de algunos solares de los españoles. Hasta el año de 1576, en que en un cabildo presidido por Antonio de Gama se prohíbe que se vuelva a tocar una piedra más, cuando ya todo fue depredado. Bueno, ahora vamos a bajar hacia la parte. Entonces hay otro sincretismo que está viendo ahí. Pero eso va a permitir que nazca una nueva raza. Porque también necesitamos un poco lo de Japón. No tanto la política, no la sabiduría. La sabiduría japonesa, sí. Que es similar a la sabiduría inca. Sí, los japoneses. Su forma de ser, el peruano. La tranquilidad, la calma, la reflexión por antes de dar un paso, la ceremonia, todo eso. Más que La el costeño se alimentación. parece más a La alimentación. La alimentación. El Inca Garcilaso de la Vega nos habla de que había diferentes tipos de construcciones, empezando desde el estilo Pilca hasta el estilo Inca clásico, ¿no? Y que dentro de todo de esa real casa del sol, que es Sacsayhuamán, había una serie de recintos, construcciones, habitaciones, lugares donde se guardaba el armamento, etcétera, etcétera, y que aproximadamente en la zona del Cusco vivían alrededor de 200.000 o más, dice, ¿no? Igualmente el primer soldado que viene en la expedición de Francisco Pizarro, que es Miguel de Estepe, dice que cuando llegamos, él plasma de esta manera, cuando llegamos a esta ciudad de los incas, vimos que había alrededor de 200.000 o más andinos. Es una amiga que estaba
alrededor de 200.000 o más andinos, ¿no? Entonces eso es lo que dice el Miguel de Estete, ¿no? Primeramente vamos a hablar qué significa Sacsayhuamán. Sacsayhuamán quiere decir Sacsay, saciarse, hastiarse, y Human, posiblemente, perdón, Huamán, halcón, traduciéndose como halcón satisfecho de tanto comer. Otra de las teorías que nos alcanza. Los estudiosos nos habla de que sería Sacsay, que quiere decir festón, y Huamán, ¿no? Que significa cabeza, traduciéndose como cabeza festonada, ¿no? Bueno, esos han sido los alcances que nos dan algunos cronistas. Esos han sido algunos alcances que nos dan los cronistas. Pero en la época de Pachacuti, el Cusco tenía la forma de un puma, como hemos visto ayer en el libro de los hermanos Elorrieto, ¿no? Y faltando concluir la cabeza, o sea, tenía la forma de puma, pero faltaba concluir la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Que Pachacútec manda a construir esta Real Casa del Sol, dándole esa forma de la cabeza de puma. Y ahí que el ojo del puma vendría a ser esa formación redonda que nosotros acabamos de visitar, que es el Muyuk Marga. Y toda esta formación de entrantes y salientes vendría a ser la dentadura de ese puma, de ese numen tutelar representativo del Caipacha, ¿no? Otra de las teorías nos habla de que esta Real Casa del Sol habría tenido esa forma caprichosa del Iyapa o del rayo, ¿no? Del rayo, pero el estudio más aceptable viene a ser este último que les acabo de dar a conocer. Inclusive, este estudio que les acabo de dar a conocer estaría yéndose un poco de lado porque el Instituto Nacional de Cultura hace 2 semanas ha encontrado parte de la cuarta terraza, parte del cuarto nivel, ¿no? Hacia el otro lado. Y que bueno, acá tenemos nosotros primer nivel, abajo segundo, tercer nivel. Nosotros estamos en el tercer nivel. Si hubiera sido la forma de la dentadura del puma, ¿no? Supuestamente hubiera habido 2 niveles, ¿no? Superior e inferior. Pero en este caso, abriendo 4 niveles, ya esa teoría está pasando un poco hacia atrás, ¿no? Entonces esperemos qué nuevos alcances nos van a hacer los arqueólogos respecto a esta teoría. Yo solamente les hago el último alcance en el cual los guías nos basamos para las explicaciones, ¿no? La piedra con la que fue trabajada íntegramente este grupo arqueológico de Sacsayhuamán es la roca caliza de origen marino. A ver, háganme la pregunta que estoy esperando. Bueno, esa no era la pregunta, ¿no? Si me dice de dónde trajeron las rocas, ahí donde nuestra vista avanza, no hay abundante cantera, ¿no? Abundante cantera. Pero La ¿por pregunta qué de que yo ese quería tipo? que me hicieran era ¿por qué caliza de origen marino si no hay mar? ¿No? Sí. Tendríamos que remontarnos un poco a épocas pleistocénicas y oligocénicas. En la época pleistocénica, los continentes estaban cubiertos casi hasta la mitad por el mar. Y específicamente el país peruano estaba cubierto casi en la mitad de su extensión. Porque no hay otra explicación. Si nosotros hemos estudiado un poco de geografía y dentro de la geología específicamente hablando, nos habla de diferentes tipos de piedras. Tenemos graníticas o ígneas que son, ¿no? Dentro de su clasificación. Y dentro de la otra clasificación tenemos las sedimentarias. ¿Qué viene a ser la sedimentación? La sedimentación viene a ser un amontonamiento. Si hablamos de rocas arcillosas, la arcilla a través de miles de años se va amontonando y de alguna manera fosilizando, ¿no? Se solidifica, como dice acá el doctor, y ya forma una roca de tipo arcilloso. Si esa roca arcillosa yo la expongo al agua durante un largo periodo de tiempo, poco a poco va a ir desmoronando. ¿Qué es la roca caliza? Viene a ser este amontonamiento, esta sedimentación de todo tipo de fósiles de origen marino. Solamente con estas condiciones se puede dar este tipo de piedra. De ahí que en algunos de los muros de estas construcciones todavía encontramos estrellas de mar, conchas marinas, todavía fosilización, ¿no? Lo que algunos depredadores han ido cortando, lacrando de alguna manera y vendiendo, ¿no?
Ojalá que ahora que bajemos podamos encontrar algo de esto, ¿no? Una pregunta, Isabel. En Machu Picchu vimos concha comostiones, esas son las conchas de espóndilo. Sí. ¿Y esas por qué son tan importantes dentro de la cultura? Bueno, dentro de la cultura inca era importante aquello que no era corriente, ni mucho menos abundante. Las conchas de espóndilo solamente las encontramos en el mar peruano, en la zona de Tumbes, casi saliendo ya frontera con el Ecuador, y también en la isla de Galápagos, en Quito. Entonces, de alguna manera, al ser algo raro, y ustedes saben, las conchas de espóndilo son hermosas, ¿no? Tienen pigmentaciones de color rojizo, rosado y algunos en color lila. ¿Alguna propiedad del molusco no sabes tú si era tóxico o si era agarrar una tintura? No, propiedad del molusco no podría darle mayor información, pero lo que sí podría darle información es si se come la concha, la concha de Spondylus servía de alguna manera como algo muy preciado que se intercambiaba entre pueblos, y como no era muy corriente, entonces era más o menos como el oro para nosotros, ¿no? Algo valioso que te daban, ¿no? Ahí hemos visto en Pisa. Como no las ubico, no sé ni qué son. Las vimos con la señora Ada, ¿verdad? Sí. Son como las conchas de la... Para trabajar este tipo de piedra caliza de origen marino, ¿no? En el caso de las piedras graníticas ya se utilizan los cinceles hechos de las diferentes aleaciones de los metales ya conocidos, ¿no? Pero ¿cómo fragmentan, por ejemplo, este tipo de piedra, la caliza de origen marino? Ellos observan dos fenómenos marcados que actualmente nosotros conocemos con el nombre de meteorización química y meteorización física, pero que los andinos observan, ¿no? Se daban cuenta que algunas formaciones de roca extrusiva que nosotros vemos a los alrededores tenían una serie de ranuras. Cuando el agua caía dentro de estas ranuras y con el fuerte frío de la noche, las heladas muy fuertes, solidificaba, este agua al pasar del estado líquido al sólido aumenta en un 10% su presión y ejerce una presión dentro de la piedra y empieza a fragmentar. Esto se llama meteorización física. Posteriormente ellos empiezan a experimentar, incrustan dentro de estas piedras cuñas hechas de madera y empiezan a prender el fuego. El oxígeno mezclado con el anhídrido carbónico de alguna manera fragmenta. Esto se conoce con el nombre de meteorización química. Es así como trabajan este tipo de piedra caliza de origen marino. El Inca Garcilaso de la Vega, dentro de su crónica de los comentarios reales, nos habla de que esta Real Casa del Sol tuvo 3 puertas principales. Si nosotros vamos a recorrer todo el conjunto, nos vamos a dar cuenta de que no hubieron 3 puertas principales, sino 5 puertas, ¿no? 5 puertas. Pero ojo que él no está hablando solo de 3 principales: Tiopuncu, Acahuanapuncu, Huiracochapuncu, ¿no? Inclusive les da cada puerta tenía un nombre específico. Nos habla también de que los arquitectos constructores fueron Inca Maricachi, Hualparimachi Inca, Acahuana Inca. Este último, Acahuana Inca, vino de la zona de Tiahuanaco. Es el que le da ese detalle del signo escalonado a las construcciones, ¿no? Esa es la información que nos da el Inca Garcilaso de la Vega acerca de la construcción, y que es Pachacútec el que inicia la construcción de esta Real Casa del Sol, y que a su muerte concluye Tupac Inca Yupanqui. Tupac Inca Yupanqui es, no sé si ustedes recuerden, ¿quién es Tupac Inca Yupanqui? El último está difícil. Era el que andaba en el mar, ¿no? Muy bien, muy bien. Dame mi escarabajo, mi Caramelos. Bueno, el que hizo la conquista por mar, ¿no? El que llegó a la isla descubre de Pascua. La isla de Pascua y la isla de Mangareva, ¿no? Ahora, A la ¿cómo que le llegó pone allá? a Ochumbi y Ninachumbi, ¿no? Él concluye. Y la construcción de esta Real Casa del Sol duró 50 años. Avancemos, por favor. Para abajo.
bien muchachito, que en Egipto ¿Tú has leído ese artículo? Oh, un gato. Un gato. Ese amigo que yo quería mostrarle, presentarle, es el que hizo el pago cuando yo inicié y de la visualización, del sueño, de todo eso. Ahorita, nada más que se vaya todo. Ah, te quiero sacar la foto. Sacsayhuamán. Y acuérdense que dijo Gloria que No, que sobra. No he tomado el la película. Más con la filmación. Isabela, ¿esto es pre-Inca o qué? ¿Inca? Inca, netamente Inca. Que tratan de explicar las naciones mesoamericanas en base a la tradición religiosa. Pues dame de mal hecho entonces. Ellos son más De una manera más trazado formas caprichosas, ¿no? Y todo puede notar que el zoológico de Estamos en el fondo de mar en por el contacto. ¿Cuándo van en octubre? Luis, tienes desabrochada tu ojeta. Ahorita pensamos ya. ¿Quién dirige la sesión? ¿Y Claudia? Ah. Permiso. Ay, ¿qué es esto? Primeramente, ¿qué quiere decir Kenko? Kenko quiere decir laberinto, debido a que este gran afloramiento de roca pétrea extrusiva, denominada con el nombre de caliza de origen marino, ¿no? Durante la época pleistocénica, el mar ha hecho formas caprichosas dentro de esta roca, ¿no? Ha alargado formas caprichosas que fueron aprovechadas por los andinos, quienes hacen los trabajos de desgaste, como hemos podido ver en ese pequeño callejón que acabamos de ver. Han ido desgastando para darle forma. Fue una zona especial de meditación en la época inca. Fue el anfiteatro en la época inca. Nosotros vamos a pasar por aquel pequeño túnel donde vamos a ver, sí, ahí la verdadera mesa donde se realizaba el sacrificio de la llama, y en los intestinos se podía ver el destino del Tahuantinsuyo, y también donde se realizaba el embalsamamiento de los cuerpos de algunos nobles. Ya hemos explicado en la zona del cementerio de Pisa cómo era el trabajo de embalsamamiento, ¿no? Y no solamente esto, sino que muchas de las trepanaciones craneanas también se realizaban en esta mesa ceremonial, de tipo ceremonial, ¿no? Lógicamente que esta cultura, estando siempre luchando contra otros pueblos, muchas veces eran golpeados los cráneos de algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos sobrevivían a este tipo de trepanaciones que se hacían con este bisturí de nombre obsidiana, ¿no? La obsidiana, y que, bueno, de alguna manera limpiaban y tapaban con pequeñas láminas de oro y plata, que más tarde no van a generar ningún tipo de infección, ¿no? Vemos también aparte... La plata es antiinfecciosa. Vemos también aparte que toda esta presencia de roca extrusiva ha sido trabajada por el sistema de desgaste.
Habíamos hablado que el desgastamiento se hace echándole un poco de arena, agua y otra piedra más dura que iba desgastando. Esta muestra de este desgaste se ve, por ejemplo, en este trabajo, en esta escalinata y en estos asientos, si le podemos llamar así, ¿no? Que en este caso abarcan la mayor parte de este grupo arqueológico de Kenko. La finalidad habría sido específicamente de hacer un trabajo de meditación donde en la parte alta podían captar toda esta energía solar. A ver, pasemos por favor. De importancia se le desvisceraba en esta zona, ¿no? Para que después pase a la mesa principal donde con hierbas preservantes se le momificaba, se hacía el trabajo ya de momificación, ¿no? Inclusive acá podemos ver todavía los canales por donde se escurría la sangre, ¿no? ¿No te no siente el frío, ¿verdad? Este frío era aprovechado porque al realizar algún tipo de operación no se generaba infección mayor. En algunos hospitales que tenemos en la zona del Cusco, los quirófanos son lugares muy aireados y también tienen bastante de este frío, ¿no? Para que cualquier operación que se realice salga exitosa sin que haya algún tipo de infección, vuelvo a reiterar. Hacia el otro lado tenemos una alacena, donde posiblemente hayan estado algunos utensilios que se utilizaron dentro de estas operaciones quirúrgicas. Básicamente utilizaron la obsidiana, vuelvo a reiterar, como el bisturí. Dentro de lo que es la medicina tradicional inca, ellos tuvieron una amplia variedad, conocieron una amplia variedad, una amplia gama de hierbas para realizar sus curaciones para las diferentes enfermedades. Muy importante. Las bases de algunas hornacinas que perfectamente en aquella época habrían podido albergar la figura de un adulto, ¿no? Y que ya ha pasado por un marcado proceso de depredación, podríamos decirle, ¿no? Para esta parte central le voy a dejar el uso de la palabra a Francisco, quien ha hecho el estudio con proyecciones, ¿no? Francisco. Justamente ayer hablábamos en Ollantaytambo con lo que relaciona al solsticio de invierno, así como movimientos astronómicos. Y en de este tope, o de esta piedra monolítica, como se le llama, es la proyección del Puma del Quesal. El Puma, la proyección. El 21 de junio. De junio, ¿no? De Sí, junio, el 21 de junio. Y la proyección que hace ahí en la pared. ¿De la qué? ¿Qué proyecta? El Puma. El Puma, el 21 de junio, el inicio del año nuevo solar inca. Pero mientras tanto, en Machu Picchu ya tiene la constelación del Catachillay. La llama, ¿no? La llama que hemos visto ¿No? ayer. Ahora en Ollantaytambo, el Pajaractambo, lo que sale las tres deidades, es decir, el cóndor, el puma y la serpiente. Tiahuanaco, con lo que relaciona a las dos cruces cuadradas, ¿no? Como está en esta foto, 21 de junio. Una oscura, una clara, que nos hace recordar que tenemos un pasado oscuro, un presente claro de equilibrio, ¿no? Es decir, la cruz de la perfección. Entonces todos los complejos arqueológicos han tenido siempre una secuencia muy importante. Eso sería lo que acotaría acerca de esto. Bueno, lo que yo tendría para acotar es de que, según el cronista Pedro Cieza de León, en esta protuberancia lítica que nosotros observamos, que venían de los diferentes puntos del Tahuantinsuyo, se registraban en estos tambos de control, que en esa época posiblemente hayan tenido el nombre de corihuayrachinas. Corihuayrachina quiere decir donde se orea el oro, ¿no? Donde se ventila el oro, donde se airea el oro. Pero solamente el nombre sería, ¿no?, propio de estos tambos. Estos tambos de control vendrían a ser lo que para nosotros una oficina de migraciones. En este lugar podían alimentarse, hospedarse de repente para continuar con su caminata, inclusive cambiar hasta de vestimenta. Estos tambos también tenían su depósito de alimentos para dar a los que transitaban por los diferentes caminos de todo este mundo tahuantinsuyano. La particularidad es de que este tambo de control se comunica con otro tambo
con otro puesto de vigilancia que vamos a ver en Tambomachay. Vámonos. ¿Cómo se registraban? Qué bonito. Lógicamente que acá había un grupo, o sea, un grupo de centinelas que cuidaban este tambo. En época de la Jara y el norteamericano Thomas Bartel. A la llegada de los españoles, viendo que estos saqueaban, inclusive una de las estrategias fue... En la escritura que viene a ser, por ejemplo, las figuras que tiene acá en esta uncuña pertenece a una familia. Otra familia no puede llevar esas figuras, ¿no? Otra familia tiene otro tipo de figuras. Por ejemplo, para el caso de mi familia, el que utilizo en mis figuras viene a ser el cóndor, el puma y la serpiente, que otra persona no puede llevarlo esa identidad. Entonces, en sus tejidos, en sus ponchos, en sus uncuñas, en las liglias, ahí es donde demarca, vamos a decir, con sus figuras geométricas, ¿no? Así como los españoles, cada uno tenía su escudo de armas de cada familia, algo así se daba también en la época inca. Tú explica, si no nos vas a esperar. Bueno, creo que algo de esta explicación hemos recibido ya el día de ayer en Ollantaytambo. Estamos ante una fuente de purificación. En la época inca, vuelvo a reiterar, se tuvo mucho respeto por los elementales. Tierra, la Pachamama, el agua, ¿no? La luz del sol que representaba el fuego y el aire, creo que merecedor de respeto no solamente de la cultura andina, de la cultura inca, sino de todas las culturas que poblaron el mundo. Nosotros vemos dos fuentes de agua, donde posiblemente el inca venía a hacer su trabajo de limpieza, de purificación, antes de iniciar algún tipo de jornada, dependiendo de la importancia de la jornada que iba a realizar. Inclusive el Inca Garcilaso de la Vega nos dice que antes de hacer la cacería, porque el Inca también practicaba la cacería, venía y se purificaba en estas fuentes, la cacería de la llama en la cual se iba a hacer el sacrificio del Inti Raymi, de la fiesta del sol, y en la cual dentro de sus vísceras se iba a ver el destino de este mundo por el acto de un año, ¿no? En la época inca los pozos de captación del agua no se revelaban, eran herméticos, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque como estaban constantemente en lucha con otros grupos, se tenía miedo de que estos pozos de captación sean envenenados y el agua para el consumo dañe posteriormente a mucha gente. En este caso, existe en la parte alta donde está fotografiando un señor, existe un manante que fluye desde que yo tengo uso de razón, este grupo arqueológico de Ollantaytambo. El volumen del agua siempre es el mismo, ya sea en época de lluvia o en época de seca. Siempre es el mismo, ¿no? Específicamente, entonces, el pozo de captación sería ese manante. Esta particularidad no se da en todas las fuentes litúrgicas, como hemos visto en Ollantaytambo, siendo de repente el pozo de captación, la cordillera oriental de los Andes entre nosotros del cielo forma algunos meandros, los cuales se insertan dentro de la corteza terrestre y de alguna manera forman lagos subterráneos, los cuales conocieron los andinos y desde ese lugar, en sistema recto, realizaron la captación del agua en estos acueductos que tenían una construcción de piedra de tipo granítica mezclada con argamasa de arcilla en cuanto a la construcción de los canales. ¿Por qué? Si el agua va
en forma recta por porosidad, tanto la arcilla como el granito, de alguna manera sedimentan, purifican, ¿no? Sirven, actúan como filtros. De repente un poco más puede acotarnos, por ejemplo, están en caída, en vertiente, no hay una piedra que sirva como canal. ¿Por qué? Porque si habría una piedra que baje el agua hasta la parte baja, pues por decantación el agua, la piedra se corroería, se desgastaría, ¿no? No, en esta no. Más bien, en la caída puede ver la forma de la espiral que fue, en la parte de abajo. El espiral. Bueno, cuento. Le damos la cordial bienvenida, que han venido muy contentos, que vuelvan pronto, firmamos, porque tenemos raíces similares a la nuestra en México. Que tengan confianza en la agencia. Una próxima vez estaremos para recibir los programas abiertos. Y quiero agradecer y felicitar en particular al maestro Esteban, a la señora Ada. ¿Dónde está la señora Ada? Son dos personas que son las organizadoras de este curso. Ante ustedes, mi reconocimiento, nombre mío, de Fernando, es un honor. De Cusco, Perú, nos esperamos pronto. No nos despedimos porque nos vamos a dar la vuelta. Ya se continúa Puno, que tengan éxito en Puno también, porque esta historia, conmigo esta noche está viajando para que nos hagamos un saludo por ustedes, por Perú y por México, y por nuestra amistad. Salud. ¡Viva Perú! ¡Salud! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! Esto se llama chicharrón. No, es maíz. Pero el tamaño. Chicharrón. Ese es rocoto relleno. De carne. Y al aguacate le llaman, ¿cómo le llaman al aguacate? Palta. Palta. No te preocupes, de la Laguna Verde. Es el vagón en el que vamos. Vagón K. El otro. Salud.
Todavía vino, está fuertecito. Ahora vamos la etapa importante. Su regalo para su bebé. Gracias. Nada, nada. Qué pena que hagan ustedes No te preocupes. Hora y media. Porque dice algo, vamos a llegar directamente a dormir o a las 12 de la noche. Vamos hacia Copacabana y este es el lago Titicaca. Son como las 8 de la mañana y está haciendo frío. Estamos a 3.900 metros de altura, el lago más alto del mundo, navegable. Sacan eso desde raíz, con eso van formando su la raya. poco a poco. Eso lo hacen buen tiempo, no hay nada. Van formando su isla No va a llegar a hasta que va a tener una profundidad. Fue vivo ya la vuelta.
Y ahí viene A. No, yo nunca salgo en una sola fotografía en mi vida. Ahí se ve el mar, el lago. Se ve el mar, se ve esta estructura, se ve la isla. Se ve todo. Pero no se nota. Te lo hubieras dejado mejor, ¿o no? Ahorita vamos llegando al puerto de Copacabana. Después, Bolivia. Se vuelve uno loco filmando. Sí. Sí, ¿verdad? Con los paisajes, las líneas. Ándale, sí, todo eso es lo que me atrae a uno. A ver. A ver, no puedo. Por allá. Ese no pide permiso. Ese no espera. Y al fin ya no va a haber sol, ¿verdad? Comentamos porque va a haber explicación. Llegó al altiplano, que esta zona más o menos 6.000 a 7.000 años antes de Cristo. Sus vestigios están en la parte este, donde ellos han vivido en cuevas naturales, donde dejaron sus rastros, pinturas grabadas, con escenas de caza de animales. En ese entonces, la paleolama, o antecesores a la llama, la ave, ¿no? La llama es típico de esta zona, entonces poco a poco ha ido evolucionando y el más antecesor de la llama de alpaca es paleollama. Las primeras civilizaciones que se dieron en esta zona, las que dejaron vestigios, se dieron en la parte norte del lago Titicaca, que se llama la cultura Pucara, de 200 a 600 años antes de Cristo. Cuando se habla de años es un aproximado, no puede decir que son exactos. ¿De esa época es Nazca? ¿Nazca es de esa época? No. Luego viene la cultura Pucara primero, luego viene la cultura Tiahuanaco. La segunda civilización que se da en esta zona, ya sus vestigios son un poquito más fuertes, ya la piedra lo trabaja con tallados, etc. No sé si ustedes han estado en Tiahuanaco. No hables de cosas tristes, por favor. ¿Okay? La segunda civilización que se da es el Tiahuanaco, ¿ok? Entonces, luego hasta los 1200 años después de Cristo, más o menos, la civilización de Tiahuanaco. Luego se sucede un lío político, o siempre existe cuando es un reino,
transición, en la cual nace la cultura, las preculturas, que en esta zona poblan en la zona norte, Lupacas, no, perdón, en la zona sur Lupacas y en la zona norte la cultura Colla, formado, reinados por su jefe, los Zapanas, la cultura Colla. De este lado, la cultura Lupaca, por su jefe, el Ocari. El que en Siyustani podemos ver lo que ellos edificaron como un cementerio andino, las chulpas de Siyustani, unas torres de la época Colla, con piedras rústicamente trabajadas. Y después en la conquista se viene sucediendo, cuando los incas conquistaban un pueblo, siempre lo hacían con las costumbres, comenzaban con las mismas costumbres. Cuando encontraron que los collas habían edificado para poner sus momias, sus muertos, lo hacían de la misma manera los incas, lo hacían circular, 6-7 metros de longitud, lo hacían de la misma manera, y poco a poco fueron cambiando, porque vamos a encontrar, si es que tienen la oportunidad de visitar a Siyustani, van a encontrar 4 tipos de chulpas. Uno que está ahí, chulpas, son chulpas, torres funerarias, donde depositaban chulpas, sus momias. En 4 tipos, la primera es que del suelo sobresalen así, simplemente de suelo y sobresalen así, circular. La otra, de la cultura Colla, que está con piedras rústicamente superpuestas uno sobre otro. Y la otra es la de temporada ya de la época inca, la más trabajada, la piedra más tallada ya, 500 por encajadas la piedra, así bien encajada. Y la otra de la última época inca es, ya cambia el tipo de reconstrucción de Chupa y lo hacen cuadrados. En cuanto a la ciudad de Puno, se fundó el año de 1668, tiene más o menos 332 años de vida, con una población a nivel departamental 1.600.000 habitantes, y la población de la localidad de Puno 100.500 aproximadamente, según el censo de 1994. Es gato silvestre, gato salvaje que pobla esta zona de los Andes. Nata, la voz aymara que quiere decir lomo. Cuando ven ustedes al lago, lomo o gris. Cuando ven ustedes el lago, se ve gris. ¿Bien? Y aquí van a ver ustedes, ¿ven? Esta es la cabeza de un puma o de un titi, de un gato. La cabeza, las dos patitas de adelante, de acá es la cola, en acción de pescar, de cazar conejos silvestres, que son hembras. ¿Cómo sabían que tenía esa forma si no lo podían ver desde arriba? Esto me lo dieron los estudiosos. ¿Cómo se llama? Vanilia. Una vanilia se llama. ¿Vanilia? Esta isla es llamada la Isla Paraíso y pertenece a una de las 40 islas que conforman las Islas de los Uros. Tenemos un medio de transporte clásico de la región. Ay, aquí está Supuestamente fue la lanchita hecha de totora.
Como se puede ver, las casas también son hechas de totora. Para que no se humedezca. ¿Cómo no se humedece esto? Aquí tenemos al amigo consumista, no para de comprar, mírenlo. Mira quién habla. ¿Qué encontraste? Pasen al museo. Uy, qué de ave. Pasen al museo. Balcón. Estas son las aves que hay acá en la región. Ay, el flamingo. Acá se le dice pariguana. Ahí está. Sí. ¿Pariguana? Pariguana. Supuestamente en esto San Martín se basó para hacer la bandera de Perú. Al verlo volar, ¿no? Con las alas rojas y pecho blanco. Ah, ya. Paraguay. Pejerrey. Cuño. Chuño. Chuño. Ah, el arroz con chuño con ayer, ¿no? Sí, pero el que comieron ayer, por ejemplo, era moraya. Ah, ya. El chuño es más negrito. Oca. Quinoa. Habas. Chuño. No se sabe exactamente de dónde han venido los antiguos surus. Se sabe que se poblaron en la zona de Desaguadero, en la parte de Bolivia, se asentaron ahí los primeros surus. No se sabe con qué exactitud, se dice 200 años, 300 años antes de Cristo, pero no hay autores ni historiadores que digan que es exacto los años. ¿Okay? En la actualidad, los surus son solamente en esta zona. Son aproximadamente 40 islas. ¿Okay? Toda esta zona. Estos son los nuevos. Donde ven estos de calamina, plomo, son ya salen de lo común. Se nota feo. Estos son lo que estamos visitando con techos de... ¿Es flotante también lo que está en Calamina? Sí. ¿Es flotante? No es. No es flotante. Tiene varios años y ya no es flotante. ¿Cómo hacen ellos para construir esta isla, una isla? Lo primero que hacen ellos es sacar la raíz de la totora, que es más duro, más consistente. ¿Okay? Lo sacan la raíz de la totora, lo hacen secar, tiene que ser bastante por supuesto. Lo primero que hacen es fijar el suelo, está a 3-4 metros más o menos. Fijar un poste, un parante, un ancla para que como especie de ancla para que no se mueva. Y en las esquinas también lo hacen. Y lo entrelazan con soguillas. Y la primera base es, como les decía, la raíz de la totora, que se llama kili. Gris. En otra isla vamos a Pero no está en tierra, está flotando la raíz. Está flotando. Pero como dices que hay 2-3 metros de profundidad nada sí, más. Sí, de esta cosa. Pero solamente esta parte es poco profunda. Poco profundo. Okay. Bien. Luego, cogen la totora, que es esto, siempre lo entrelazan con soguillas. Van poniéndole sobre la base del kili. Salud. Sobre la base de la raíz de la totora la van poniendo sobre tejido siempre. Y así, tiene espesor más o menos de 70-80 centímetros.
esta isla. En el tiempo de lluvia, que es de noviembre, diciembre hasta marzo, lo cambian cada mes, no lo cambian, perdón, lo ponen, otra totora, sacan, lo ponen encima. En el tiempo de seco, que es esta temporada, lo ponen cada 3 meses, lo ponen la totora. ¿Cambian todo o nada más ponen encima un poco? Un poco nada más para que esté seco. Va creciendo. Va creciendo. La isla Toranipata, que es la isla más antigua, sé que tantos años que le han puesto la totora ya que es como suelo fijo ya. Hacen su chacra ahí. La actividad principal de los hombres de Uru es la pesca y la caza. La caza de animales. Son especialistas en cazar vivos. No lo matan, no utilizan escopetas. Pues pesca. La pesca también es otra actividad. ¿Cómo los calzan vivos? A las aves en la noche les ponen cerca sus nidos, especie de trampas, los pescan. Y la otra forma es que a los granos de maíz los ponen una especie de hilos y la ave se atraganta, también los pescan. Con la finalidad de consumir y también con la finalidad de vender, lo disecan. Los pobladores de aquí hablan el idioma aymara. Antiguamente se decía que hablaba el idioma Puquina, Uru. Pero el último Uru murió más o menos en el año 1971. Estos son ya descendientes, o sea, no directos, ¿no? Descendiente directo ha muerto en el año 1971. Los peces que aquí en el lago encontramos, los peces nativos son el ispi, que es el pez enano solamente de este tamaño, y el carachi, el otro pez nativo que es de este tamaño, bien consumido. Después encontramos la boga, el suchi, el mauri. Son los 5 peces nativos que hay. Todos son pequeños. El suchi es de este tamaño más o menos, mauri también de este tamaño. Okay. Luego en el año de 1940 han sido introducidos la trucha. Si lo hace una persona un mes, ¿un poquito? Ahí sí no tengas para adelante porque no primero, en otra isla vamos a ver, se están preparando. Primero los juntan esto, lo hacen secar poco a poco y está bien atado tiene sus chancadores. Vamos a ir a la otra isla, ahí les voy a mostrar cómo las bien amarradas. El peso más o menos de 2.500 kilos, con una capacidad de 25 personas. Ay, ahí, en ese tamaño. No, esa no, hay otra. Como aquella. Sí. Ritas. ¿Cuál isla? Mucha lo que tiene ese chino. ¿No sabes cómo funciona? Otra. Lo que pasa es que a los 5 minutos que no se usa, se apaga ella solita. Despéguense. Uy. Maestro. ¿Dónde dice cámara derecha? Ya les llevamos mucha delantera. Ahora los alcanzamos. Tomanos una, Tere. Es que las conciencias pesan mucho aquí. Motor fuera de borda de la lancha de Totora. ¿Qué es esa cosita, Con la que se detiene, Para que no se pase más. Bueno, ya pasa. No, espérate, está rico. ¿No te estorbo? No, nunca me has estorbado. Qué bueno. ¡Tierra a la vista! Anda. No nos desesperemos. ¿Quién fue el que gritó tierra? Ese es el pez porque está solito. Ah, es una cámara que Ya terminó el rollo. Además que le quita mucha de esta la casa moderna. Ahí están construyendo una arriba.
Chulito, saluden. La chulita. Ah. Sí, aquí viene. Yo también. Hay ciencias sociales. Allá van, mira la lancha que veníamos. A la escuela flotante, no me esperas, de ahí vamos a venir. A la escuela flotante, ahí, las amarillas. ¿Cuál es la escuela? La amarilla. Dejamos a Pachacutes para que se A la escuela. Sí. Y ahora llegamos ¡A la escuela! esto también empezó como un pequeño islote, nada más que a través de los rayos se ha ido compactando y ya se considera ¿A dónde es el cementerio? Ah, fuera de aquí. Ah, pues imagínate cuando van al baño. Sí, lo que veníamos a hacer con nosotros ya, pero... Construcción. es algo, una planta que conserva el cuerpo, ¿no? No es como refrigerante esta planta. Entonces, lo sacaban todos los intestinos y lo rellenaban con esta. Y también hacían una serie de crema para cubrir el cuerpo. Entonces, ¿sacaban el cerebro o no? Bueno, no se nota eso, pero en algunos momias que se ve en Puno, en dos cráneos, se ve que tiene unos huecos, ¿no? Pero es curioso, en Puno, en el Museo de Puno, ¿no? Hay dos cráneos que tienen huecos, pero no sabemos exactamente si los sacaban, pero el resto de todos los cráneos que existen en todo este lugar no se ve que han sido abiertos, no hay huecos, ¿no? ¿Esos huecos no tienen aquí? No, en la parte de la cabeza. Ahora, como vuelvo a repetir, en estas terrazas tenían, pues, hacían sus tiendas, ¿no? Una vez que el cuerpo del muerto era ya muy seco, pues ellos abandonaban el lugar, regresaban al lugar de donde habían provenido, ¿no? Y las puertas de todas estas tumbas, nunca han sido cerradas, siempre estaban abiertas, porque ellos creían en la parte del espíritu también, ¿no? Que la parte material, que también era muy importante. Entonces, el espíritu muchas veces podía salir, ¿no? Y es algo curioso con lo que actualmente, ¿no? Tenemos en la modernidad, ¿no? Dentro de los 8 días, ¿no? Que el espíritu va a visitar. De repente ellos también de igual manera lo practicaban, ¿no? Entonces, esta puerta nunca era cerrada. ¿Por qué? Porque también el sol, como era su dios principal, tenía que estar en contacto con la parte del cuerpo. Y las puertas están todos dirigidos hacia la salida del sol. Son puertas pequeñas, pero la gente que estaba con ellos tenían que cuidar esa puerta para que no ingrese otro ser. Por ejemplo, como que puede ser como un animal o un ave de rapiña que iba a malograr el cuerpo. Entonces ellos tenían que protegerlo. Una vez esté muy seco, ya el ave de rapiña ya no podía malograr el cuerpo. Entonces lo dejaban solo. Y luego quedaba la momia ahí. Pero la momia siempre estaba en la posición fetal. Y la momia no ha sido, como en otras culturas, cubiertas con mantas especiales o con adornos especiales. Solamente era el cuerpo. E inclusive lo más curioso se ve en una de las momias que toda la cabellera lo cortaban. Y con el cabello que lo cortaban hacían una especie de un sombrerillo, como el chulo este, y lo colocaban. Y sus sandalias de mano de oro. Vamos caminando. Podemos decir mano de obra bastante. Más está redondeada. Y el significado de Entonces, ¿eso cómo se llama? ¿Pirca? ese animal es el estilo pirca. Bueno, pero realmente en la zona andina, ¿Y la de de arriba? acá de la parte de Jatuncoya ¿Una chulpa? o Paucarcoya, simboliza a un rey. A un rey. Por ejemplo, muchas veces la gente acá cuando espera tener un bebé y se sueña que ve un lagarto, es muy seguro que van a ser un niño. ¿Un varón? Un varón. Ahora, que es la más grande de todo este cementerio, y además por el tipo de piedra que se ha utilizado en el trabajo, tal vez fue construido para los reyes collas.
Ahora, los reyes collas se llaman los, a ver un momentito, voy a recordar el nombre, esto es Capac Colla. El Capac Colla se llama. Es el rey Colla, Capac Colla se llama, ¿no? Así como de los incas era, el inca era el rey principal, pero luego lo generalizan, ¿no? El pueblo. Vamos caminando, vamos caminando. Estos círculos ceremoniales están ahí. Tanto también como Círculo ceremonial de la luna. las tumbas Círculo ceremonial del puerta de sol. ingreso que es a la zona de sol. Y no, el sol no sale de allá. Ahora, estos lugares actualmente pues se están utilizando para hacer algunos pagos a la tierra. Sacando un permiso del Instituto Nacional de Cultura, entonces se vienen a hacer unos pagos de noche y acá en el medio pues Es una fogata, sí. es una fogata, pero es un pago de tierra. ritual. No es una fogata muy sencilla, ¿no? Ahí se utilizan muchas cosas que representan el sol, son elementos muy importantes como el sol, la luna y las estrellas, y también en la parte vegetal y la parte del mar, ¿no? Y también algunos elementos. Ahora vamos a ver por acá. Hay más allá. En toda esta zona, todo este cerro, que hacemos en la planicie, va a ver al frente y ahí también. Son de otro tipo. Sí. Está redondas y cuadradas, por lo general. Mira, por ejemplo, tenemos la cuadrada, a la izquierda, muchas de las tumbas no han dejado, no han movido. Si han venido los incas, también ellos han respetado, no lo han destruido, no lo contrario, de cuidado, ¿no? De cuidado. Y realmente, dentro de los cementerios que tenemos acá, como anteriormente he explicado, hay un cementerio que queda en la parte del lago Titicaca y otro cementerio de energía. Porque tenemos allá una montaña plana. Hemos subido con varios amigos, pero no hay ningún tipo de tumba. En la montaña de allá también hemos subido, pero no hay ninguna. Pero solamente este lugar y más aquella montaña. La más plana inclusive. Aquella no es plana tampoco, pero sí es una parte así media rocosa, pero ahí sí hay tumbas, pero también tiene desierto. Ahora, el otro lugar, aquí al fondo se ve la isla de Humayo, realmente es una forma de como si fuese labrado por el hombre, pero no es así, sino esto es... No, ya no, este es el lago Humayo, o sea, la ubicación. Esta es la puerta de una de las tumbas y al fondo se puede ver un nicho. Ay, yo creo que si le hago esto veo mejor. Lo que es no usar estas cosas. Entonces adentro va a ver por la puerta, un detalle principal, es una hornacina, y en la hornacina parece que haya estado el señor Colla o el señor principal de la zona. O sea, una puerta falsa, hubo hornacina. Vea el fondo. Y estamos como a 4.500 metros de altura. Casi no hay vegetación y ya nos filmamos a las llamas. A ver si qué es.
alto. A cierta altura también ya no hay vegetación. Ves la montaña toda pelona. Embriagándose en la cantina. Empieza la bajada. ¿Ya? Ya va a empezar la bajada. Yo fui a dar una conferencia tecnológica de San Antonio. Está el estadio de los una conferencia y ya crean esto. Ah, qué bueno que paró. Ya lo agarré. Y salió, A ver, Chulito, cántanos, sí, que cante, que cante. ¿A ti te gusta? ¿A él le gusta hacer el ridículo? Te sale re bien el ridículo. Ándale, Chulito. Bueno, no tan bien como tú. Yo soy amateur, tú eres pro. Bueno, juntos. ¿Qué? ¿Quién hace más el ridículo? ¿Y dónde dejas al cine? Tenemos un grupo que cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Ay, están bien cortitas. No sabemos toda la letra. ¿Cómo así? Ah, es un popurrí. Ahora las 20 estrofas del himno nacional. Háblenle a Pati para que vean las cosas buenas del viaje.